compartir con el mundo. Y cuando a nosotros nos pasa una situación triste o desfavorable, sentimos que somos los únicos que la estamos pasando. Es por eso que, con base en los mensajes que ustedes me han estado mandando en mi Instagram, los cuales les agradezco enormemente por la confianza, es que siento la necesidad de compartir el día de hoy mi secreto con todos ustedes. Cuando yo tenía 5 años, la persona que se decía ser mi papá me tocaba en las noches. A mí me daba mucho miedo abrir los ojos porque sentía que podía ser un malhechor o algún ladrón o algo así, y que si yo gritaba y mis papás se daban cuenta, podía pasar algo malo. Siempre pensaba en que eso se podía hacer muy grande y que las cosas podían resultar peor de lo que estaban sucediendo. Antes la televisión era muy explícita en cuanto a estos temas. Entonces, después de algunas ocasiones, yo decidí a mis 5 años que era el momento de decirle a mi mamá. Realmente yo tenía mucho miedo, pero era obvio que la persona que me estaba tocando pues era el hombre que vivía en la casa, porque no había manera de que entrara alguien más. Recuerdo que estábamos acostados en la cama y mi mamá y yo estábamos solas, y de repente comenzaron a salir de mí lágrimas. Y le dije a mi mamá que quería hablar con ella. La hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá en ese entonces, que yo le decía así. Y me dijo que estaba bien, que no le iba a decir. Entonces yo le dije a mi mamá, mi papá me toca en las noches. Mi mamá me dijo que si estaba segura, que si yo la había visto, y le dije que no, porque realmente a mí me había dado mucho miedo abrir los ojos. Pero pues estaba medianamente segura de que él había sido. Mi mamá salió, platicó con él, y cuando regresó, pues me dijo que él le había dicho que, pues que no había sido él. Y así quedó eso. Y después, cada vez que mirábamos como algún capítulo en la televisión sobre tipos de abuso infantil, mi mamá siempre me preguntaba si ya me había acordado, lo cual para mí en ese momento era algo muy incómodo, y pues yo solamente le decía que no, y la verdad es que nunca más me sentí con la confianza de decirle nada a mi mamá, porque la vez que me atreví a hacerlo, pues ella, por falta de mi seguridad, se podría decir que no me creyó. El tiempo pasó y mi mamá se separaba mucho de esta persona. Era como 1 año estaba con él, 1 año lo dejaba por violencia, pero luego él la convencía y ella regresaba. A veces íbamos los fines de semana, mi hermano y yo. Y cuando yo tenía 8 años, en una ocasión yo estaba acostada en la cama. Entonces comencé a sentir como esta persona me desabrochaba el cinto, porque pues para eso yo ya dormía con ropa y lo más asegurada que podía. Entonces trataba de moverme para que se quitara, pero no lo hacía. Entonces pues me desabrochó el cinto, me desabrochó el pantalón, y entonces yo me moví y como ya me desperté. Entonces eran como las 4 de la mañana y yo le dije a esta persona, pues qué raro que tenga mi pantalón desabrochado. Y me dijo, probablemente soñaste que ibas a ir al baño y por eso te lo desabrochaste. Yo me paré, estaba ahí su mamá, pero yo para ese momento tenía mucho miedo de decirlo porque yo sentía que nadie me iba a creer. Jamás le volví a decir nada a mi mamá. Pasaron muchas situaciones muy incómodas porque después de eso mi mamá regresó con él, pero esa verdad que no se le creyó a mi niña de 5 años, por alguna extraña razón yo nunca más me sentí con la confianza de decirlo. Fue uno de mis mayores secretos y fue algo con lo que yo no hablaba con nadie. Yo siempre prefería estar en la escuela, no me gustaba estar en mi casa. Y
de verdad fue algo muy difícil y fue algo muy duro. Y ahora lo puedo ver de grande, porque cuando yo estaba chiquita, yo llegué a sentir que eso era mi culpa y que estaba mal. En ocasiones yo le llegaba a decir que no lo hiciera y él me decía que si yo le decía a mi mamá pues que lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso. Y bueno, realmente, amigos, fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban. Pero a veces cuando somos niños no sabemos realmente qué está bien o qué está mal, y sin que nos demos cuenta es fácil que alguien pueda jugar con nuestras emociones o que nos pueda manipular. Y en ese momento pues no nos damos cuenta de nada porque somos unos niños. A medida que pasó el tiempo, yo aprendí a liberarme de ese secreto, y cuando iba en la secundaria lo pude contar, y sí, de verdad no podía contarlo y no evitar que se me salieran las lágrimas. Ya estando un poco más grande en la prepa, pues yo incursioné en el mundo religioso y realmente eso sí me hizo sentir una calma. Yo respeto todas las creencias que ustedes tengan, sin embargo les comparto que a mí fue un poco de lo que me ayudó. Se estarán preguntando por qué les estoy diciendo esto en este momento. Porque nadie lo hace. Y aproximadamente el 90% de las personas que yo conozco en su infancia o en algún punto de su vida sufrieron algún abuso o algún acoso. Y de repente como mujeres somos tan juzgadas y la gente dice que a veces las cosas son nuestra culpa, que no nos atrevemos a levantar la voz y no nos atrevemos a decir lo que tenemos que decir. Por eso, en modo de agradecimiento, porque de verdad las cartas que ustedes me mandan, los mensajes que me mandan a Instagram y que leo, lo valoro muchísimo y me da mucho dolor y me da mucho coraje, porque a veces yo estoy muy lejos y no sé qué hacer y no encuentro la manera de compartirlo y no sé, me siento muy impotente, y más porque fue algo que a mí también me pasó y conozco muchas personas que les ha pasado. Por eso tenía la necesidad de compartirlo. No les voy a negar que me siento un poco mal, porque yo sé que también mi contenido lo ven muchas personas, muchos niños y muchas niñas. Y si me están viendo, siento mucho que si sus papás se han preocupado por mantenerlos al margen de este tipo de situaciones, lo estén viendo ahora en mi video. Pero sé que es muy importante, porque créanme que es algo que pasa más de lo que quisiéramos. Voy a comenzar a hacer videos leyendo sus secretos y hablando al respecto, para que sepan que no somos los únicos, que no nada más a ti te pasa, que no estás solo y que es tiempo de levantar la voz, que es tiempo de defendernos y de saber que no es nuestra culpa nada de lo que pase.